Mi nombre es Carlos Rubén Preciado Dueñas, soy un adicto más en recuperación y por la gracia de Dios nos encontramos hoy en esta mañana compartiendo en esta plataforma y les voy a presentar a nuestro expositor invitado, quien es el maestro José Manuel Castrejón Vacío, especialista en adicciones y amigo de CREAT. El tema que nos va a impartir es Convenciendo a Mr. Hyde. Le voy a dar para que comparta imágenes, maestro. Adelante. Parece que todavía no tengo la función de compartir. Un momento, maestro. A ver, ahí está. Ahí la tengo. Adelante. Usted me dice para qué horas empezamos y cuánto tiempo tenemos. Empezamos, maestro, y tenemos 40 minutos. Y después nos estaremos conectando con la misma clave. Perfecto. 40 minutos y luego la misma clave. Adelante. Gracias. Gracias. Hola, buenos días a todos. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Cómo están hoy? Cuéntenme. ¿Bien? Por la gracia de Dios, solo por hoy, muy bien. Felicidades. Voy a compartirles un tema, espero que sea de su interés, que les guste. Arriba Nochistán, mi tierra, en Zacatecas. Venga. Muy bien. Les voy a compartir este día un tema, espero sea de su interés, y se llama precisamente Convenciendo a Mr. Hyde. Y aquí la pregunta va a ser, ¿quién es ese personaje llamado Mr. Hyde? ¿Por qué Mr. Hyde es como muy conocido? Y hoy vamos a platicar de ese personaje y vamos a tratar de entender qué significa Mr. Hyde. Si entendemos quién es Mr. Hyde, vamos a aprender mucho de nosotros, porque Mr. Hyde representa la cara oculta, la sombra, esa parte oscura que todos traemos y que en el adicto es importante conocer, porque ahí se encuentran muchas de las razones por las cuales a veces hacemos cosas que no queremos hacer, por qué a veces nos comportamos como no queremos comportarnos y por qué a veces una parte de nosotros nos traiciona. La historia de Mr. Hyde es muy interesante y para muchos que viven en el mundo de la recuperación es su libro de cabecera, esta novela que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Para muchos este libro lo leen continuamente para aprender de nosotros mismos, de la naturaleza, de la enfermedad, de las emociones y de cómo podemos recuperarlos. Por eso es importante que entendamos un poco quién es Mr. Hyde, qué función tiene y de dónde salió, ¿les parece? Entonces, hoy vamos a revisar esto precisamente y espero que sea de su interés esta participación. Me da mucho gusto, tuve la oportunidad de estar hace unos días con ustedes ahí en Chapala y la verdad, cada vez que conozco más los grupos CREAT, yo estoy convencido de que hacen una labor maravillosa. Este señor que están viendo, uno se llama el Dr. Jekyll y el otro es Mr. Hyde. Es una historia que fue escrita por un señor de apellido Stevenson en el año de 1860 y tantos, hace muchos años, en Londres, en Inglaterra. Y déjenme contarles un poquito cómo es esta historia, pero antes déjenme mostrarles esta imagen. Esta imagen es de un elefante.
está en un circo y está atado con una pequeña cadena a una pequeña estaca. Dice por ahí que iban unos familia junto a un circo, están viendo un enorme elefante, veintitantas toneladas, imagínense ustedes, y entonces les preguntan por qué razón el elefante no jala la cadena y se escapa. Y el que se encarga de ello, el entrenador, le dice, es muy sencillo, mire, cuando este elefante era chiquito, apenas tenía veintitantos kilos, treinta y tantos kilos, lo enseñamos que podía estar amarrado solo con una estaca y una pequeña cadena. El elefante creció con esta idea y hoy en día él piensa que simplemente con esa cadena y con esa estaca está atado y no se va a atrever a salirse. Esta historia nos dice que mucho de lo que vivimos hoy en día, de las creencias que vivimos, se formaron cuando éramos pequeños. Desde entonces se han mantenido y a la fecha, aunque pudiéramos cambiarlas, como lo podría hacer el elefante al zafarse de ahí, no lo va a hacer porque en su mente creó la idea de que no iba a cambiar. Esto significa entonces, estimados compañeros, que para el adicto, muchas cosas que ha vivido en la primera etapa de su vida, muchos dolores, muchos sufrimientos de esta enfermedad terrible de las emociones, como son las adicciones, quedaron atadas en la mente del adicto y solamente a través de un programa y a través de la recuperación va a poderse zafar de estas cadenas. Por eso es importante entender que las adicciones son una enfermedad de las emociones que está anclada a las experiencias que vivimos muy traumáticas en las primeras etapas y que al volverse una especie de cadenas que nos ataron, no nos atrevemos a romper esas cadenas. Por eso es importante entender las adicciones, por eso es importante entender cómo se dan y cómo podemos liberarnos de eso, ¿correcto? Entonces, el adicto es alguien que está condenado a vivir siempre en el pasado, en el resentimiento, en los traumas, en los dolores de la infancia, en las heridas, y siempre está la persona, así hayan pasado 20, 30 años, siempre odiando, siempre sintiéndose resentido, siempre sintiéndose herido de las cosas que le pasaron en la primera etapa y no se puede liberar de esos dolores. Entonces, aquí es donde aparece este personaje que se llama Mr. Hyde, se los presento. La historia es más o menos la siguiente, a ver qué opinan. Ahí en Inglaterra, imagínense un lugar muy bonito y demás, allá en Londres, es un lugar de gente muy destacada, en un barrio muy destacado, y hay un doctor que es el doctor Jekyll. Este doctor Jekyll le manda una carta a un abogado muy prominente en aquellos lugares y se sorprende mucho porque le dice en la carta a su abogado, mire, si desaparezco 3 meses o llego a morir, por favor déjele todo mi dinero. Es un hombre muy rico, muy respetado, muy querido, es un hombre muy bueno que hace acciones de caridad ahí en Londres, socialmente es muy aceptado. Pero si algo me pasa, desaparezco o muero, dele todo mi dinero a Mr. Hyde. Y entonces el abogado dice, ¿quién es este Mr. Hyde? ¿No? ¿De dónde apareció si aquí no lo conocemos? Resulta que esa mañana llega un amigo a ver al doctor y le relata una escena que les ha quedado sorprendidos. Dice que en la mañana, saliendo el sol, llega ahí al barrio y que aparece un personaje, ahí lo tienen, en esta representación, que golpea, maltrata a una jovencita menor de edad. Se supone que en ese tiempo no se podía hablar de cosas que fueran, hablar de lujuria y ese tipo de cosas en las novelas, pero la realidad es que muy probablemente se refería a que había violado a una menor de edad. En este momento es descubierto
Y el personaje, en vez de asustarse, en vez de tener miedo, les dice, yo no hay problema, yo les puedo pagar lo que sea a la niña y a la familia para que no me hagan nada. Entonces, por lo pronto lo querían linchar y demás, y después saca un cheque por una cantidad muy grande, y al final la familia acepta esta cantidad y se va este personaje. Tiempo después, se descubre que vuelve a aparecer Mr. Hyde, mata a alguien, aparece en la noche, empieza a robar, empieza a maltratar, empieza a hacer cosas terribles. Y la historia más o menos lleva a que este señor, cuando da su dirección, es una casa muy cercana a la del doctor Jekyll. Ya para no hacérsela muy larga, resulta que el abogado empieza a buscar la dirección de este señor Hyde y se da cuenta que entra a la misma casa del doctor, del honorable doctor Jekyll. Y entonces se va preguntando por qué razón le quiere dar toda su fortuna a este hombre bueno, este hombre honorable y demás, a este terrible ser monstruoso. Cuando lo ven, no lo pueden describir, dicen que es un ser que da miedo, de pronto se enoja, de pronto es iracundo, etc. Y se da cuenta que hay una relación entre ellos. Tiempo después, se da cuenta que no solamente parece que viven ahí juntos, sino que hay algo que el doctor Jekyll, imagínense un médico, hace una preparación con unos polvos, suponemos que puede ser algo como cocaína mezclado con cosas muy raras, y justo cuando este doctor toma esa pócima, se transforma en este monstruo y aparece la otra parte, la otra cara de su personalidad oscura del doctor Jekyll. Entonces, tiempo después, toda esta historia se va complicando porque ya están persiguiendo por un crimen que hizo al doctor Hyde. Entonces, se le va acabando la porción de este polvo, ya no puede recuperarse, ya no puede cambiar. Y al final, ahorita les cuento el final, mueren los dos. Parece ser que termina una historia trágica y deja una carta el doctor Jake al abogado y entonces le explica lo siguiente. Fíjense qué interesante. Dice, a mí siempre me interesó entender la parte oscura de los seres humanos. Yo sabía que atrás de cada uno de nosotros hay una sombra oscura de lo que no queremos ver. Y cuando empecé a hacer mis experimentos me di cuenta que mezclando un polvo, supongo que son drogas, empezaba a aparecer a mí un personaje siniestro. Dice, y entonces, cuando aparecía así, descubría que salía en las noches y al día siguiente despertaba con sangre, despertaba con objetos de personas que habían muerto o personas que habían... Ahí estamos nosotros, mira, ahí estamos nosotros. Apaguen sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Entonces, resulta que... Porque... No puede poner la bocina grande. A la bocina, seguro que. Y aquí todo volumen. A ver si podemos apagar por ahí el micrófono. No está ni conectada esa verga, ni prendida. Está ni prendida, güey. Ahí marca el punto rojo. Acá, a ver, Desconecten su audio, por favor. Audios fuera. Gracias. Entonces, el tema es muy interesante porque... Conectado y está mal ahí. Se van, el hoyo ahí, están metiendo el hoyo. Es el audio ese. Lo que puede hacer Carlos es ponerlos en silencio y controla todo.
Sí, es lo que estoy tratando de hacer, maestro. Permítame un momento nada más. Aquí estamos. Pero con una grande. ¿Listos? Ok. Entonces, escribe el doctor que fue descubriendo que cuando tomaba esta droga, él se transformaba en este personaje y empieza a describir, por ejemplo, algunas cosas muy curiosas que dice, este señor Hyde, Edward se llama Eduardo, cuando sentía amenazado, es decir, cuando sentía que lo agredían, aparecía como un ser desconocido en mí y estaba movido por una cólera desenfrenada, era iracundo, enojón, estaba suficientemente excitado para cometer otro asesinato y tenía deseos de hacer sufrir a sus semejantes. Esta era la naturaleza del doctor, de este señor Hyde. Y escribe también en esa carta algo muy interesante, a ver qué opinan. Dice, no creo que si un borracho discute o piensa consigo mismo respecto a su vicio, se haya logrado que lo hayan detenido, aunque haya sido 500 veces que le hayan tratado de convencer. Porque, por supuesto, este personaje es insensible, es bestial y jamás tampoco se va a atrever a analizar la situación. Y me daba cuenta que aquel hombre, su otra parte, era insensible, no tenía moral y tenía una tendencia siempre a hacer el mal, que eran los puntos característicos de la personalidad de este Hyde. Todo esto lo va descubriendo el doctor cuando se da cuenta que dentro de sí tiene a este personaje, esta parte oscura. Después escribió el doctor esto que suena muy interesante. Dice, los placeres, al final se da cuenta que cuando aparecía este monstruo terrible que tenía dentro, él podía sentir ciertos placeres, ¿no? Lo describe como que él podía liberar todo aquello oculto, todo aquello que había reprimido, todo aquello que le habían enseñado que era malo. Y escribió, dice, los placeres que me apresuraba a buscar con mi disfraz, ¿no? De Mr. Hyde, no tardaron en adquirir un carácter monstruoso. Cuando regresaba de mis excursiones, ¿no? En la noche que salía, quedaba estupefacto de la depravación de la otra parte de mi ser. El demonio familiar que sacaba de mi propia alma, ¿no? Era un demonio interno, y que enviaba, y solamente buscaba los placeres, ¿no? Imaginan toda la parte de la lujuria, toda la parte de la ira, toda la parte de la gula, y todo lo que conocemos como los pecados capitales, salían de su propia alma y era un ser profundamente malévolo y vil, y todos sus actos, todas sus ideas no tenían más objetivo que su egoísmo, su narcisismo, digamos, o su soberbia. Dice, tenía un placer en una sed bestial de torturar a sus semejantes sin entrañas, sin sentimientos. Si era un personaje sádico, malvado, que egoísta, narcisista, egocéntrico, etcétera, etcétera, y con tal de satisfacer su ira, era capaz de violentar, era capaz de maltratar, si sentía miedo, atacaba, ¿no? Si sentía deseos, era capaz de violar, de hacer cualquier cosa. Entonces, este doctor Jekyll se da cuenta de esta personalidad oscura y resulta que al final queda atrapado porque ya no puede volver a ser el doctor y se acaba los polvos con lo que hacía esta fórmula y termina muriendo. Al final mueren los dos y así termina un poquito la historia. ¿Por qué es muy interesante para esta historia para las personas que están en recuperación? Bill W., ustedes saben que escribió los 12 pasos, mucho que se inspiran los programas de recuperación, dijo, ¿cómo conseguir que nuestro inconsciente de nosotros, nuestra parte oscura, nuestra sombra, donde surgen todavía muchos de nuestros temores, obsesiones y aspiraciones falsas, esté conforme con lo que realmente creemos, lo que pensamos, ¿no? Lo que sabemos y lo que queremos,
Entonces se pregunta cómo convencer al señor Hyde, ese monstruo mudo, no habla, pero se expresa, feroz y oculto. Esa será nuestra tarea principal. Esto es algo muy interesante porque nos dice que atrás de nosotros, dentro de nosotros, en un área profunda, inconsciente, existe un ser malévolo, digamos, como metáfora, es muy interesante como símbolo, una parte oscura que expresa rabia, enojo, lujuria descontrolada, violencia, celos, etcétera, y es algo que se apodera de nosotros y en ocasiones se expresa y hace que nos comportamos de una manera que no nos queremos comportar. Por ejemplo, muchas veces ustedes en la actividad dijeron, ya no lo voy a hacer, esto me pone mal, esto me pone de pronto muy agresivo cuando lo consumo, ya no lo voy a hacer. Y ustedes habían propuesto seguramente no hacerlo por las lágrimas de su esposa, quizás, de su mamá, porque lo habían jurado con la Virgen. Sin embargo, sucedía algunas situaciones y de pronto aparecía este personaje dentro de ustedes y ustedes de pronto eran guiados por esta forma inconsciente a hacer y a cometer algo que ustedes no querían hacer y en eso dañar a otras personas. Hubo un genio de la psiquiatría que inspiró el nacimiento de Alcohólicos Anónimos y del programa de los 12 Pasos. Y este personaje es el doctor Carl Gustav Jung, el doctor Jung. Él escribe algo que a mí me parece muy interesante, porque dice que los complejos, cuando tenemos complejos, decimos, estamos traumados, estamos acomplejados, esta parte se mete en nuestra mente, dice, se va a la mente consciente, a la mente inconsciente, se rompe, ¿no? Se desprende de nuestro ser racional, se va a la parte inconsciente y en ese momento sobrevive como si fuera otra persona dentro de nosotros y dice, y siempre va a estar dispuesto a obstaculizar para reforzar las intenciones conscientes. Es decir, se va a convertir en una parte de nosotros que nos va a boicotear, que nos va a llevar al fracaso, que nos va a llevar a las obsesiones, a las compulsiones y que se va a encargar de hacernos infelices. Entonces, esto nos lleva el entender que hay una parte oscura dentro de nosotros, a entender cómo es la mente del ser humano, cómo es la mente. Estos audios. Ok. Ahí en Acapulco, si pueden apagar. Gracias. Entonces, esto que les estoy presentando es un iceberg. Un iceberg en el mar, en los mares del norte, es una montaña que se ve arriba del mar, pero abajo tiene otra montaña que es 9 veces más grande. Por eso cuando pasó el Titanic por ahí, chocó con un iceberg, decían que era el barco de su tiempo más, que nada lo podía hundir. Entonces choca con un iceberg, pero en realidad choca con una masa inmensa que se encuentra en la parte de abajo, que es un iceberg. Esta es la mente de ustedes. Fíjense bien, si lo entendemos bien, nos vamos a poder ayudar a mejorar nuestra recuperación. La mente humana tiene en la parte de arriba la parte de la conciencia. La conciencia es el lenguaje, el pensamiento, el sano juicio, los planes, lo que yo pienso, lo que yo veo. Aquí está. Pero más abajo está la parte oscura de Mr. Hyde, la parte subconsciente y la parte inconsciente. ¿Qué significa esto? Que nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras cosas ocultas, las cosas más vergonzosas, todas las cosas malas que vivimos, en la mente las va almacenando
en la parte oscura para que no nos haga daño. Y entonces en la parte más profunda, hasta acá abajo, están los secretos más que a nadie le confesaríamos, ¿no? De lo que hicimos y de lo que nos hicieron. Están las cosas que nos dan vergüenza, está esa violencia y están las cosas del trauma. Ok. Si entendemos que la mente humana funciona así, vamos a poder comprenderla y vamos a poder manejarla. Por eso, quiero decirles hoy, por ejemplo, que la mente racional, la mente consciente, aquí la tienen, es lógica, racional y nos permite entender el mundo. Pero abajo, en el subconsciente, está la gran fuerza que nos mueve. El 90% de nuestra mente y de nuestra fuerza está abajo y está en el subconsciente. Si entendemos cómo puede funcionar el subconsciente, lo podemos empezar a manejar mejor. La mente subconsciente es repetitiva, ¿no? Como el Dr. Hyde que sale cada noche y no se puede contener. En su momento surgió como una manera de proteger y de ayudarnos a sobrevivir de las experiencias traumáticas. Apréndanse eso, es importante. Su función es defender al ego. Por eso el Mr. Hyde, cuando se sentía ofendido, reaccionaba violentamente, de manera defensiva. No tiene moral. Es decir, en la lógica de Mr. Hyde, para él podía pasar sobre las personas, matar, maltratar, violar, y él no sentía culpa, no tenía moral. Es atemporal. ¿Por qué? Porque lo que sucede en la mente inconsciente se va a repetir a lo largo de la vida, y lo que sucede, como en el caso del elefante que pasó en la primera etapa, esos traumas, se van a repetir sin tiempo. Para la mente inconsciente no hay tiempo. Por lo tanto, es muy poderosa, es más poderosa a la hora de los hechos que la mente consciente, y actúa de manera automática. Ok, estoy viendo ahorita a mis compañeros de Acapulco. Díganme si le están entendiendo y si les parece bien esto. Gracias. Ok, entonces quiero que aprendan este día, y nos va a servir mucho, entender de dónde surge este Mr. Hyde, cómo aparece, cómo se queda dentro de nosotros y cómo lo podemos convencer y cómo lo podemos más o menos controlar, ¿correcto? De entrada les diría que el Mr. Hyde está aquí abajo, aquí lo cargamos, aquí lo tenemos, y es muy poderoso y si queremos luchar contra él, entre más luchemos contra él, más estamos derrotados. Entonces tenemos que buscar una manera inteligente de poderlo enfrentar y ahorita les voy a decir cómo. ¿Qué sabemos hoy en día de las experiencias traumáticas? Cuando somos pequeños y vivimos en situaciones de negligencia familiar o social, estamos expuestos a vivir situaciones que le vamos a llamar experiencias adversas en la infancia o traumas. Los traumas. Por eso decimos que esta persona tiene traumas. ¿A qué nos referimos cuando una persona tiene traumas? A los siguientes. Les voy a pedir a todos ahorita en los grupos que mentalmente piensen en las situaciones que les voy a narrar y ustedes vayan contando y vayan sumando a cuántas de estas situaciones estuvieron expuestas. 1, abuso físico. Tus padres te pegaban y no había una razón, simplemente estaban enojados, exaltados, y entonces, como dice el dicho, no buscaban quién la hizo, sino quién la pague. Y entonces un día llegaba tu padre borracho, totalmente alcoholizado, y entonces buscaba a tu mamá, tú te ponías enfrente y entonces te golpeaba, ¿no? Y te golpeaba a veces por algo que no hiciste. Esto es abuso físico. Abuso sexual, 2. Y se refiere a todas esas experiencias donde una persona adulta, mayor de edad, quiso tocarte, te hizo sentir incómodo, quiso aprovecharse de ti e incluso violar.
Esto sería el abuso sexual. 2. 3. Negligencia emocional. Cuando los padres están muy ocupados, tienen que trabajar o tienen que estar en sus negocios o en su mundo social, y entonces están ahí, pero no estás. Tú no sientes el calor cuando eres pequeño, tú no sientes que hayas tenido la seguridad de haber tenido unos padres. Quizás son padres que te daban dinero, pero no te daban en ese momento la sensación de tranquilidad. Llorabas y no tenías quien te pudiera consolar en ese momento. Podías estar enfermo, sentirte enfermo, tener miedo y no sentías a alguien que te pudiera abrazar en ese momento. Esa sería como la indiferencia de los padres, ¿no? Padres emocionalmente indiferentes. La otra es la negligencia física, la 4. Negligencia física es cuando prácticamente se has abandonado, es decir, no había quien te cuidara, te dejaban ahí encerrado, a veces con el cuidado de los hermanitos, no había una figura cercana, grande, que pudiera estar ahí presente, ¿no? Esta parte de soledad, de tenerte en el rincón. Voy con el 5, es maltrato violento hacia la madre, ¿no? Ahora también hacia los padres por parte de la madre. De pronto, golpes, esta situación de violencia, de gritos, y de pronto tú como pequeño, lo he visto muy, muy seguido en los compartimientos, niños, niñas que se ponen en medio para que el padre no golpea a la madre, ¿no? Cuando el niño vive estas experiencias, tiene una sensación muy fuerte de miedo, de enojo, que con el tiempo va a hacer que haya, por supuesto, mucho resentimiento hacia el padre, ¿no? La 6, el que alguien de la familia, tío, papá, mamá, hermano, consuman drogas, alcohol, la presencia de drogas. 3, problemas mentales en el hogar. Una madre a veces con depresión, un padre con ansiedad, una familia con estrés, un hermano con esquizofrenia. Ahora está de moda el trastorno bipolar, etc. Pero sobre todo la depresión. Cuando en casa vives esta experiencia de estar cercano de alguien con una enfermedad mental. El siguiente, 8, es cuando tú estabas pequeño y los padres se divorciaban, se separaran, se peleaban. El 9 es el encarcelamiento de un miembro del hogar, y el 10 es que mataron o se murió cuando todavía eras pequeño, alguno de tus padres, ¿correcto? Estoy viendo en este momento a los compañeros de CREA Guajuapan de León. Levanten la manita. Ya lo estoy viendo. De estas 10, levante la mano el que vivió una de estas experiencias. Estoy viendo a los de Chapala. Ok, levante la mano el que vivió 5 de estas experiencias. 5. Ok. Gracias, compañeros de Chapala. Por ahí estuvimos con ustedes en la otra semana. ¿Por qué les pregunto cuántas experiencias vivieron? Por lo siguiente, se sabe que si viviste 4 de estas, hay una parte de ti que se fue formando en tu inconsciente, y vamos a llamarle Mr. Hyde, nada más porque es el tema, y que se va a aparecer cada vez a lo largo de tu vida de muchas maneras. Te voy a explicar más o menos cómo va apareciendo. Cuando tienes estas condiciones, vas creciendo y entonces vas teniendo ciertas dificultades para crecer en el lado emocional, en el lado intelectual, en la parte social, ¿no? Y empiezas a tener como ciertas dificultades para adaptarte al mundo, a la sociedad. A veces son chicos o muy tranquilos o muy aislados, o a veces chicos muy hiperactivos.
el tiempo nos va a generar problemas en la vida y entonces diríamos que el Mr. Hyde, que es esta parte oscura, secreta, se va a apoderar de nosotros y va a controlar nuestra vida. Nuestra vida en ese sentido va a estar regida por las compulsiones, por la ira, por el enojo, por la necesidad de ahogar las penas en el alcohol, por la violencia, por la lujuria, ¿no? Todo esto que puedo decir los pecados capitales. Entonces, por eso es importante entender que cuando una persona vive en trauma, todo esto hoy se ha estudiado, su sistema nervioso, su cerebro no va a funcionar bien, porque su cerebro va a estar continuamente secretando hormonas, hoy le decimos, hormonas que tienen que ver con el miedo, el cortisol, ¿no? Este miedo hace que nos volvamos reactivos en la vida y nos volvamos agresivos como una manera de protegernos. Por eso les decía que este personaje, Mr. Hyde, en algún momento surgió como una manera de protegernos de situaciones de miedo, de violencia, ¿ok? Entonces, caracterizar esta vida del adicto es que continuamente, le vamos a llamar flashbacks, van a estar recordando ante ciertas situaciones actuales, experiencias traumáticas, y entonces en automático el cerebro inconsciente va a aparecer sin control. Este es el señor Hyde. Y entonces podemos decir, y hoy en día esto se llama disociación, nos disociamos. Es cuando nos desconectamos al sentir que volvemos a estar en la misma situación cuando estuvimos en peligro, y entonces, así haya pasado mucho tiempo, podemos sentir nuevamente que estamos viviendo esta situación de abandono, de maltrato, de violencia, y en ese momento nos disociamos. ¿Cómo nos disociamos? Cuando de pronto nos desconectamos simplemente. Cuando de pronto hacemos ciertas cosas que no nos acordamos, un poquito como la amnesia, o cuando nos sentimos como que somos otra persona, o cuando no sabemos si lo que estamos viviendo es real o no es real. Ese es cuando entonces podemos hablar de que hubiera como otra parte de nosotros que de pronto aparece, y algo que tenemos que entender, que estas traumas y estas reacciones que van provocando a lo largo de nuestra vida, nuestra mente va a buscar maneras de aliviarlo. Piensen ustedes por un momento cuáles eran aquellas situaciones donde ustedes de manera incontrolable sentían la necesidad de consumir drogas o de consumir alcohol o de evadirse de una o de otra manera o de comportarse de manera violenta, justo cuando emocionalmente se sentían conectados a esa experiencia traumática. Cuando volvía a aparecer el miedo, la cólera, el enojo, la tristeza, la depresión. Y si ustedes lo revisan con un proceso de autoobservación, se darán cuenta que estas emociones están ligadas a esas primeras experiencias, las cuales ustedes llegaron a vivir. Por lo tanto, una de las características de las personas que vivieron con traumas es que raramente son conscientes de que están desconectadas, raramente son conscientes de que se necesita terapia, y en esta terapia es importante aprender a expresar, a conocer las emociones y aprender en ese sentido a observarnos a nosotros mismos. Y aquí entonces viene algunas conclusiones que me parece importante que podamos sacar para ayudar en la recuperación de ustedes. Una de ellas, ¿podemos luchar contra el Mr. Hyde y controlarlo? La respuesta es no. Es decir, es una parte de tu naturaleza oculta que va a ser muy difícil que la veas. Es una sombra, la traes atrás siempre, te acompaña, pero volteas y se mueve. No la vas a poder ver tan fácil. Segundo, ¿cómo no la puedes ver porque está oculta?
¿cómo la puedes entender y cómo la puedes descubrir? Te voy a dar algunas sugerencias de cómo puede hacerlo. Uno de ellos, ¿qué es lo que te disgusta? ¿Qué es lo que odias más de lo que la gente haga? ¿Qué es lo que más te molesta de otras personas? Y la respuesta es muy sencilla. Dice por ahí en la terapia que lo que te choca, te checa. Dice por ahí también la Biblia, ¿no? Lo decía Jesús, que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en tu propio ojo. Tú difícilmente vas a ver tus errores, pero cuando criticas a alguien, cuando culpas a alguien, muy probablemente esa parte que criticas, esa parte que te enoja, es la parte tuya que no quieres ver. Y es más fácil culpar a tus padres, a tu esposa, a tu compañero, a Dios, de las cosas que te pasan cuando en realidad te pasan porque esa parte oscura, esa parte traumática, se está apareciendo continuamente y no te das cuenta que la tienes. Entonces, una manera que tenemos que aprender para aprender a convencer al Mr. Hyde es aprender a autoobservarnos, aprender a entender cómo nuestra mente inconsciente reacciona, en qué situaciones y ante qué casos. Y cómo cuando reacciona esa parte inconsciente sentimos una necesidad compulsiva de evadirnos. Y por supuesto la manera de evadirnos en ese sentido es a través de las drogas, a través de las lesiones, a través de la violencia, a través de comer, a través del sexo, a través de las redes sociales, ¿no? Hay muchas maneras en las cuales tu mente busca darte un cierto equilibrio, que sería una manera de anestesiar o de tranquilizar al Mr. Hyde. Hoy en día hay toda una línea de estudio que es muy interesante, ojalá que luego podamos hablar más de esta parte, que es la psicotraumatología. Fíjense lo que dice este genio que se llama Van der Kolk de nuestra naturaleza. Dice, la mayor parte del sufrimiento del ser humano está relacionado con el amor y la pérdida. La recuperación, o sea, ese abandono, ese maltrato, ese miedo que sentiste es porque no sentiste amor, ese rechazo de tus padres, esa sensación de que tus padres no te querían o tu madre quería abortarte y no fuiste una persona deseada, es una situación relacionada con el amor o la falta de amor y la pérdida. Entonces, fíjense lo que dice este señor que es muy querido en el mundo de quienes trabajan la parte de trauma. Dice, la recuperación consiste en reconocer, experimentar y soportar la realidad de la vida con todos sus placeres y sufrimientos. La principal fuente de sufrimiento son las mentiras que nos contamos a nosotros mismos y debemos de aprender a ser honestos con nosotros mismos, con cada faceta de nuestra experiencia. La gente nunca puede mejorar si no sabe lo que sabe y sin sentir lo que ella siente. Esto nos está diciendo algo, dos verdades muy profundas cuando hacemos la recuperación en el grupo. Una de ellas es, fíjense bien, el tema de la honestidad, ¿no? Y de pronto escuchamos que un paso es decir, aprendimos o pedimos a un poder superior que nos devolviera el sano juicio porque tuvimos que derrotarnos, acuérdense de la soberbia, decir, no, declarar que soy impotente y pedir el apoyo de un poder superior, ¿no? Cuando alguien reconoce un problema, se derrota, pide ayuda, en ese momento empieza a ser honesto consigo mismo, empieza a aceptar sus dolores, sus sufrimientos, su historial, y esto lo va a hacer mucho en la tribuna, en el compartimiento, en la experiencia de los demás. Entonces, una de las partes
en las cuales podemos empezar a controlar, esa sería la palabra, al Mr. Hyde que traemos dentro, es aprendernos a mirar a nosotros mismos hacia adentro. ¿Qué sentimos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Qué nos duele? ¿Desde cuándo nos duele? Por eso la importancia de la tribuna, por eso la importancia de hablar de lo que siento, por eso la necesidad de la catarsis, porque me ayuda a entender lo que traigo adentro, lo que me mueve de manera inconsciente, y cuando lo puedo ver o sentir sobre todo, lo puedo empezar a manejar. Ese saber por qué nos sentimos así, dejamos de culpar a las personas y asumimos nuestra responsabilidad y nos hacemos conscientes de lo que sentimos, y es cuando empezamos a actuar de manera diferente. Entonces, el aprender a mirarnos en un espejo o mirarnos frente a otro que es nuestro compañero que vive el mismo dolor, es una parte fundamental de la recuperación. ¿Por qué razón? Porque podemos ver directamente el sufrimiento en nosotros cuando otro nos lo comparte y sentimos un puente de comprensión. Es ahí cuando puedo entender mis deformaciones, mis emociones, mis pensamientos a veces distorsionados. Eso me da una claridad de cómo puedo resolver mi propia vida emocional y me hace responsable de lo que siento, de lo que pienso y de lo que actúo. Y cuando esto sucede, dejo de culpar a los demás, dejo de evadir los problemas y empiezo a enfrentarlo directamente y a resolver las situaciones de la vida. Por eso, por ejemplo, hablamos de un paso, el cuarto paso, donde empiezo a analizar y a hacer un inventario de mi historia, de mis defectos de carácter, de mis errores, ¿no? De las cosas que me duelen, aprendo a perdonarme, y con el tiempo empiezo a ayudar y a pensar en otros, a recuperar y a tratar de salvar los daños que causé a los demás. Y entonces me empiezo a sentir parte de algo. Por eso es importante, compañeros, decir que la recuperación es algo que se da en grupo, se da mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conectarnos con otros seres humanos que viven lo mismo, y a partir de que tenemos frente a nosotros a alguien que es un espejo de nuestra vida, aprendemos a reconectarnos y a conectarnos con otros seres humanos. Cuando nos conectamos con otros seres humanos, podemos liberarnos de las cargas de las emociones escondidas, podemos con ayuda del programa liberarnos de ese dolor, de esas sensaciones terribles, expresándolos, y eso me va a ayudar a sentir lo que antes no había sentido: la alegría, la seguridad, la confianza, el amor a sí mismo, el amor a Dios. Y esto nos va a permitir reconciliarnos con aquellos seres familiares a los cuales ofendimos muchas veces, a los cuales hicimos sufrir, o este señor Hyde hizo sufrir. En ese sentido, la recuperación sería poder aprender a vivir en paz, con seguridad, con comprensión, y solamente esto lo podemos hacer nada más 24 horas, y lo podemos escuchar cuando soy capaz de escuchar la voz de mi conciencia. Cuando escucho la voz de mi conciencia, cuando entiendo, cuando comprendo lo que tengo dentro, las cosas que me mueven, las puedo empezar a controlar y puedo empezar a tener otra vida, por ejemplo, en la cual puedo sentir alivio, puedo sentir tranquilidad, puedo sentir que este Mr. Hyde se tranquiliza y regresa otra vez a esa parte oscura y no dejo que se manifieste. En ese sentido, esto significa entonces liberarnos de la esclavitud de las drogas, pero antes tenemos que liberarnos de la esclavitud de las emociones. Y las emociones básicamente es liberarnos del temor, del miedo, del resentimiento, del fracaso, de la sensación de rechazo. Y cuando libero esto, empiezo a sentir la alegría de vivir solo por hoy. Un aspecto muy importante, y se lo voy a decir, este es un secreto: el Mr. Hyde vive en el pasado, es en el pasado de nuestra infancia y nos ayudó a protegernos, y él vive en el pasado. Cuando aprendemos a vivir el presente, este momento, el solo por hoy,
el pasado deja de tener fuerza. Cuando aprendo a entender este momento y a conectarme con este momento, con quienes me rodean, mis traumas se quedan de lado, ya no tienen tanta fuerza y entonces puedo aprender a experimentar y sentir la alegría, el control y mi naturaleza importante, entendiendo algo importante, y este es un secreto de vida, compañeros, grábenlo. La tristeza, la depresión, la pobre autoestima está anclado en las cosas que nos pasaron. La ansiedad, el estrés y el miedo está anclado en el futuro. Y si estamos viviendo el solo por hoy, vamos a entender que el pasado ya pasó, que el futuro no ha llegado. Por lo tanto, cuando vivimos el presente, nos liberamos de las historias traumáticas del pasado y nos liberamos de las cosas, de los miedos que nuestra mente crea y que no han ocurrido. Entonces, tenemos que aprender a vivir el solo por hoy, entender que el pasado ya pasó, enterrar el pasado, perdonarnos y reconciliarnos con las cosas traumáticas del pasado, aprender a perdonarnos y a perdonar a los demás, aprender a confiar en un poder superior que nos va a deparar lo mejor para nosotros y no nos va a dejar que cosas malas que las cosas malas nos pasen si vivimos en el programa. Al contrario, nos va a deparar cosas buenas. Si sentimos entonces que estamos en las manos del poder superior, nuestro futuro entonces va a ser positivo y vamos a poder vivir plenamente nuestra vida y entender un sentido de vida con mejores relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros compañeros en el grupo, etc. Cuando Mr. Hyde vuelve a su lugar en la oscuridad, vivimos el momento y entonces nos aprendemos a conectar sanamente, dejando de formar nuestra mente con ideas, con pensamientos de daño, de haber sido lastimados. Soltamos eso y entonces empezamos a crear una mejor manera de comunicarnos, de decir lo que sentimos, de conectarnos con nosotros mismos, de conectarnos con nuestro sano juicio, de aprender a entender lo que nos gusta, lo que nos hace felices. Y lo que nos hace felices es algo muy sencillo. Aprendan, es una parte importante. Cuando tenemos equilibrio entre nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, nuestros sentimientos, las emociones y lo que hacemos. Entonces, cuando logramos esta paz interna, podemos ser muy coherentes y podemos sentir esa paz y esta tranquilidad. Y una manera, lo dice el 11º paso del programa de los 12 pasos, es cuando logro que mi mente esté quieta, cuando logro dejar de lado esos pensamientos oscuros, en ese sentido, nuestra mente es más lúcida. Nuestra mente siente tranquilidad y paz interior. Dice el paso 11 que a través de la oración, a través de la meditación, nuestra mente puede aquietarse, nuestro cuerpo se tranquiliza y podemos estar tranquilos. Esa es mi invitación, entonces, que no lo haga, aprenda la oración, aprenda técnicas de relajación, aprenda la meditación. Termino con esta parte. Esto se llama la ventana de tolerancia. Esta es la mente. Ahorita, como estoy viendo a los compañeros de CREA del Socorrito, ahí lo estoy viendo, los veo tranquilos, con los brazos cruzados, un amigo está levantando la mano, otro está medio dormido, pues, ahí detrás. Pero digamos que todos en este momento podemos sentir que estamos aquí, en esta parte. Es una especie de ventana de tolerancia. Si algo sucediera, nuestra mente nos va a llevar a una sobreestimulación y a una sensación de miedo, de ansiedad, ¿no? Nos salimos en la parte de arriba o de desconexión en la parte de abajo, de tristeza. Entonces, lo que tenemos que aprender en la recuperación es aumentar esta ventana para que más partes de nuestra vida aprendamos a vivir en la ventana de tolerancia, ¿no? A relacionarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Es muy importante. Cuando nos empezamos a sentir ansiedad,
es porque el acelerador de nuestra mente se está activando. Significa que nuestra mente tiene una parte de aceleración y otra parte de freno, como los carros. Y cuando una persona se cae, se decae, se ensimisma, entra en la depresión, el freno está actuando y necesitamos acelerarlo. Entonces, nuestra mente también va a funcionar como un auto. Si tenemos ansiedad, miedo, si nos empieza a entrar sensaciones de estrés, tenemos que aprender a pisar el freno para volver aquí a esta parte. Y cuando estamos en una etapa de desconexión, de tristeza, de depresión, tenemos que aprender a apretar el acelerador para volver a esta ventana de tolerancia. Entonces, aprendamos que nuestra mente podemos aumentar el acelerador a través, por ejemplo, de la actividad física, a través de compartir, a través de hablar, etcétera. Y que podemos bajar y frenar a través de la meditación, de la oración, de aprender a tranquilizar la mente. Finalmente, nada más como conclusión, y aquí termino para no aburrirlos mucho, quiero comentarles que este Mr. Hyde siempre lo vamos a traer. Ahí está. Es más, ustedes no lo ven, pero sus compañeros sí lo conocen ya. Sus padrinos lo conocen perfectamente. Sus psicólogos en el centro lo conocen muy bien. Segundo, no vas a poder luchar porque es una fuerza muy grande que traes dentro de ti y lo vas a estar cargando todo el tiempo. Eso es la mala noticia. La buena noticia es que cuando aprendes a entender que es parte de la naturaleza del ser humano, esta parte oscura, cuando empiezas a entender cómo surgió, cómo se manifiesta, por qué está presente, cuándo se manifiesta, es cuando aprendes a tener control, cuando aprendes a que se tranquilice. Cuando logras que se tranquilice, ese sano juicio que dice el paso 2, se va desarrollando en ti y se va desarrollando esa inteligencia, diríamos inteligencia emocional, que te va a ayudar a crecer, que te va a ayudar a ser una persona con mucho control, con mucha claridad de lo que quiere en la vida, con mucha posibilidad de reencontrarte emocionalmente con otros seres humanos y con un propósito en la vida. Y este propósito en la vida, en una persona recuperada, lo va a llevar a cosas maravillosas. Lo va a llevar a ser una persona de bien, a ser una persona libre, a ser una persona feliz, a ser una persona con propósito y a ser una persona de las cuales sus hijos, su familia se va a sentir muy orgulloso. Por eso qué bueno que hoy están en el CREAT, por eso qué bueno que están hoy trabajando en su recuperación. Y lo que están haciendo, si se dan cuenta, queridos compañeros, es aprendiendo a entender y a controlar a ese Mr. Hyde y aprender cómo guardarlo, cómo mandarlo a esa parte oscura y cómo renacer en ustedes esa parte maravillosa espiritual que los seres humanos tienen y que reencuentran cuando se encuentran en la recuperación. Los felicito por ese estar ahí, por esas ganas de ser mejores y felicito a CREAT porque cada vez que los conozco, lo que están haciendo, sé que están haciendo cosas maravillosas por la recuperación y gracias por la invitación, querido Carlos. Gracias, maestro José Manuel Castrejón Vacío, por este tema tan importante, yo creo que para todos y cada uno de nosotros que nos encontramos en el proceso de recuperación o el de conocer a ese lado oscuro, ¿no?, que tenemos, porque todos lo tenemos y yo creo que el día de hoy es lo que estamos haciendo, el de aprender a controlarlo, el de aprender a vivir con él y sobre todo el de aprender a ser felices, ¿no?, a través de estar en el proceso. Por eso pues yo lo felicito por este tema y le voy a ceder la palabra a nuestro director Tomás López Hernández, si gusta compartir. Sí, buenos días a todos, buenos días. Pues primero que nada, agradecer al maestro Pepe por todo este desarrollo y este tema tan importante,
por esta vertiente que no habíamos tocado precisamente de esa forma infantil, fábula y cuento para poder entender nuestra mentecita. Y creo que es importante para cada uno de los que están escuchando en estos 17 estados donde están las salas virtuales. Más que uno, más que dos pusieron atención y creo que les quedó algo. Entonces, maestro Pepe, a nombre de todos los muchachos, a nombre de todos los directores, a nombre de la organización, pues gracias por esta participación y estos momentos. A todos, que Dios les bendiga y gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Tomás, por estar y pues yo creo que fue un muy buen tema de parte del maestro José Manuel Castrejón Vacío y pues hay que darle y entender y conocer el lado oscuro que tenemos todos y cada uno de nosotros para pues emprender ese camino hacia la recuperación, ¿verdad? Por eso pues muchas gracias. Le voy a ceder la palabra a el señor Jorge Insunza García, si gusta participar. Adelante, Jorge Insunza. Compañeros, buenos días para todos. ¿Sí escucha? No, pues saludándolos acá desde Acapulco y pues estoy checando el tema, ¿no? Y muy bueno. Parte de la historia de que se traduce en Alcohólicos Anónimos y el programa, básicamente, ¿no? Pero primeramente le quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad de vida que me brinda, de estar bien. Veo que están conectados hasta personas de los consejos estatales de algunos estados, y eso me da gusto porque yo creo que este tipo de charlas son muy importantes de conocimiento y deben de ser de conocimiento general. Primeramente para mí, ¿no? Porque esa doble personalidad que comentaba el maestro, en algún momento tuve que entenderla, ¿no? Incluso la ilustré como el angelito malo y el angelito bueno que que te dice, hazlo, drógate, haz esto, no pasa nada, ¿no? Y esa es la doble personalidad con la que aprendí a vivir hasta ahora. Y entiendo que esa doble personalidad, como le pasó a Mr. Hyde, se alimentaba de esa sustancia, de la droga. Entonces ahora, al pasar del tiempo, entendí que, como decía el maestro, no pude yo ganarle a esa parte de mí, pero me la he aprendido a convivir con ella. Sé que ahí está, pero también sé que no la voy a alimentar, que no la tengo que alimentar con lo que desea. Entonces yo creo que es algo muy importante de poder entender. Y a través de todo este tiempo que he estado alejado de las drogas y el alcohol, pues me he dado cuenta que esa ha sido la solución, ha sido la clave para que no brote otra vez esa personalidad aterradora que llevo conmigo. Entonces yo creo que a través del trabajo también que se hace todos los días, o que debo de hacer yo principalmente todos los días, utilizando las herramientas que tengo ahí en las unidades de atención, como lo decía el maestro, la tribuna,
una plática con el consejero, con el psicólogo, con una persona de mayor tiempo. Yo creo que son herramientas muy, muy importantes que en ocasiones no las manejamos por temor a que nos descubran verdaderamente nuestras intenciones. Entonces, el adicto por lo regular no está muy acostumbrado a pedir ayuda, ¿no? Pide ayuda a través de manifestaciones, de actitudes y de cosas que refleja al no poder solo. Entonces yo creo que esta parte es muy importante que nos quede, que nos anclemos ahí y que nos quede como una forma de pedir ayuda a los demás. Y más, por ejemplo, cuando estás en una depresión o algo así, que puedes acercarte a otras personas y poder decir, ¿no? Que te sientes ansioso y que quieres abortar el tratamiento, ¿no? Es muy común, pero no lo hacemos. Sabemos que está la herramienta ahí, pero no lo hacemos. Yo considero que es algo muy importante y es una falta de necesidad de cambio. Sí hay necesidad, pero yo no entiendo esa necesidad. Entonces yo creo que de ahí parte todo, compañeros. No, hoy yo creo que esa doble personalidad está ahí, pero también es parte de mí y es parte de lo que yo puedo también en cierta forma controlar, ¿no? Entonces, para mí fue un tema muy, muy, muy bueno. Le agradezco al maestro Pepe Castrejón por hacer ahora sí que amistad, porque esa es la palabra, ¿no? Hacer amistad con nosotros y poder que comparta sus experiencias, sus conocimientos, ¿no? A través de estas plataformas. Yo creo que hay mucho por hacer, la verdad, y pues hay que hacerlo simplemente, ¿no? Lo que sí no puedo dejar de decirles, compañeros, es que estamos en el lugar indicado. Las cosas no pasan por casualidad, pasan por alguna necesidad o porque ya verdaderamente la vida tiene algo preparado, algo mejor preparado para nosotros. Eso yo ahora lo entiendo después de todos estos años de recuperación y ahora lo entiendo, que no fue casualidad que yo estuviera ahí. Fue algo que la vida tenía preparado para mí, para poder disfrutar lo que me quedaba sin drogas y sin alcohol. Yo creo que es algo muy importante que debemos de ir valorando en este momento. Y ahí están las herramientas, tómalas, utilízalas, ¿no? Para beneficio tuyo. El huir, yo creo que no es la ruta. El huir únicamente aumenta el problema. La única manera que se desvanezcan los problemas son enfrentándolos y buscar una solución. Si a mí me preguntaran ahorita en este momento qué se ocupa para recuperarse, en breve puedo decirles yo la respuesta. Y se las voy a decir. Se llama tiempo. Tiempo, obviamente, aunado a otras cosas que tenemos que hacer, ¿no? Trabajo con nosotros mismos, honestidad, pero yo creo que el tiempo es lo que te va orillando más que nada a buscar ese cambio de vida que en ocasiones muy inconscientemente estás buscando y no te das cuenta. Entonces yo creo que estamos en el lugar indicado, hay que echarle ganas, hay que utilizar las herramientas y valorar todos los esfuerzos que se hacen para que el lugar donde estemos esté mejor. ¿Verdad? Un saludo para todos y que se la pasen bien. Muchas gracias, maestro. Gracias, gracias. Gracias, señor Jorge Insunza García, por estar y participar. Y así es, ¿no? El trabajo con uno mismo es lo primordial dentro de un proceso de recuperación, el conocerse a sí mismo y trabajar con la persona, ¿no? Es un programa personal y yo creo que a todos nos compete. Nadie lo va a venir
pues hacer por nosotros, ¿no? Sin embargo, qué bueno que existen todas estas herramientas para poder de una u otra manera empezar a hacer el trabajo que nos compete. Le voy a ceder la palabra al maestro José Manuel Castrejón Vacío, si gusta agregar algo más a esta reunión. Sí, gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir este mensaje con ustedes. Creo que habrá otros temas que luego por ahí estaremos viendo. Creo también que nos quedan 2 minutos para cerrar esto. Creo que habrá otras invitaciones. Yo con mucho gusto estaré y así como me han invitado en CREAD, estaré cuando me inviten. Y creo que vale la pena que cerremos esta sesión con no sé, con la porra de CREAD, con algo que se escuche todos para sentir la alegría de que estamos conectados en todo el país. Si se vale, Tomás, si no, dígame cómo. Y creo que es una manera de sentirnos parte de algo. Adelante, échela. Y qué hermoso saber que Daniel estaría muy orgulloso de estar aquí y de ver todo lo que está sucediendo en CREAD. No sé cómo es la porra de CREAD, pero adelante, con eso podemos cerrar y que se escuche en todo el país. A ver, compañeros y compañeras, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Chiquitibuna, la bimba. Chiquitibuna, la bimba. Río, lavao, la bimba. Tu madre. Ahí está, maestro, esa es la porra de CREAD. Pues con mucho gusto no la compartimos con usted. Fue un placer haberlo tenido como expositor el día de hoy. Y pues que Dios lo bendiga. Y ánimo adelante para todos, compañeros. Que Dios los bendiga. Enhorabuena. Y nos estamos viendo para el próximo jueves. Enhorabuena. Bendiciones para todos. Buen día.